Entonces estábamos en los plazos y estaban conversando, discutiendo sobre los mínimos y los máximos. Habían razones fundadas para plantear la necesidad de que exista un plazo mínimo y también el Estado necesitaba tener plazos máximos para poder de alguna manera regular sus procesos, por ejemplo el tema de los recursos económicos, etc. Dejo entonces abierta la palabra para que sigan avanzando en ese punto o pasamos a otro punto de la última etapa. Plazo. Sí, Iván. Iván Chauquelaf de Sexpress. Bueno, yo quería fundamentar básicamente la propuesta de gobierno de por qué nosotros hablamos de un plazo máximo por cada etapa y, y no es que se nos haya ocurrido que así sea o que no obedezca a ninguna razón de peso. La razón que está detrás de esta propuesta de colocar plazos máximos es la celeridad con que la administración pública debe dictar sus medidas. ¿Ya? Estas medidas administrativas no son cualquier tipo de medida. Las medidas administrativas tienen por finalidad satisfacer necesidades públicas. ¿Ya? Y las necesidades públicas eh, deben ser satisfechas en un periodo breve. ¿Ya? Entendemos que en este procedimiento efectivamente tenemos que adecuarlo, toda vez que no solamente juega un rol importante la celeridad con que tiene que actuar el Estado, sino que tiene que operar también la flexibilidad y adecuar el procedimiento para tratar de llegar a un acuerdo. Pero tenemos que tratar de conjugar esos dos principios. ¿Ya? Y resulta que con la propuesta que señalan ustedes, que debería ser la que debe quedar finalmente plasmada en el reglamento, sacando la cuenta, el procedimiento mínimo, por lo mínimo, debería durar 7 meses. 7 meses y medio, ¿ya? En días corridos, con 150 días hábiles, porque son 30 días, claro, 30 días por cada etapa, mínimo, que son días hábiles, y por 5 etapas nos darían un total de 150 días hábiles, los que se traducen en 7 meses y medio. Eso va en contra, obviamente, del principio de celeridad, ya con que debería actuar la administración pública para satisfacer necesidades públicas que muchas de las veces van a ser necesidades no solamente, no exclusivamente de los pueblos indígenas, sino que van a ser necesidades públicas del resto de la población nacional. Entonces, nosotros creemos que con un plazo máximo cumplimos con el deber de actuar de manera rápida y eficaz de parte del Estado, sin demorarse en demasía. Ese es el, ese es el fundamento la razón de por qué nosotros proponemos un máximo y nos parece la opción más razonable. Yo creo que coincidimos, concordamos con que el plazo es muy importante para que el procedimiento pueda calificarse como adecuado. Y en eso hay coincidencia. Tiene que ser un plazo razonable y adecuado, pero la forma como debe quedar estipulado en el reglamento debe adecuarse también al principio que menciona, que es el de celeridad. Esa es la razón. ¿Ya? Y de hecho nuestra propuesta establece plazos máximos, pero también deja abierta la posibilidad de aumentarlos en caso de ser necesario. Y eso efectivamente es muy similar a la propuesta de usted, porque finalmente eso se va a ver en la etapa de planificación de la consulta. ¿Ya? Y bueno, y esa es básicamente las razones de por qué nosotros sostenemos que deben ser plazos máximos y no mínimos. Muy bien, gracias Iván. Por favor. Sí, yo quisiera complementar lo que decía Rodrigo Godoy del Ministerio de Energía. En el sentido de que el futuro reglamento, ¿no es cierto?, para que sea aprobado por la Contraloría, tiene que circunscribirse a las normas del procedimiento administrativo, en las normas procedimentales formales, ¿no es cierto?, de la ley 19.880, y el plazo máximo son 6 meses. O sea, difícilmente la Contraloría podría aprobar, porque iría contra la ley,
la Contraloría hacer un examen de legalidad, una norma distinta que excediera ese plazo máximo de 6 meses. Eso, gracias. Muy bien, gracias. Matías. A ver, también me gustaría señalar, yo entiendo la preocupación que de alguna manera también han expresado y quizás en ese sentido la preocupación de ambos lados. Me refiero por un lado preocupación de que las consultas no se hagan de un día para otro nomás y que no cuenten con el apoyo técnico, logístico, ¿cierto? Con la información suficiente. Por tanto, igual en parte eso va a estar zanjado en la etapa de planificación. Lo que estamos acá hablando son plazos referenciales, porque obviamente si se acuerdan plazos distintos durante la etapa de planificación, bueno, va a tener que ceñirse a esos plazos, ¿cierto? La consulta. Pero obviamente, claro, yo creo que un plazo máximo puede ser importante, sobre todo por el tema de que alguien, tanto ministerio, órganos responsables de la medida, pueblos indígenas, tengan, ¿cierto?, un objetivo final, que es cierto plazo, y obviamente lo que se puede hacer es que cumplido ese plazo, que un poco como sucede en todas las cosas finalmente administrativas, se puede presentar una especie de prórroga, por decir una cosa, y dado que no hay acuerdo, que no se ha cumplido el objetivo, pum, se prorroga, pero por último se prorroga con una meta, ¿me entiendes? O sea, es como, en el fondo es como autoponerse como una meta, son metas volantes, algo así como que dicen en el mundo ciclista, entonces yo creo que es importante. También hay casos que son bastante importantes que yo creo que también hay que considerarlo. Nosotros estamos hablando acá de las situaciones ideales. Ojalá siento que siempre hubieran situaciones ideales, pero pueden haber casos, pongámonos en el caso más desfavorable, el terremoto, ¿cierto?, del 27 de febrero del año 2010, ¿cierto? Tienen que dictarse ciertas medidas, estoy pensando así de manera urgente, no sé, construir un hospital provisorio en un lugar donde quizás en el fondo, hay que entregar salud a la población que está ahí aislada, ¿cierto? No sé, qué sé yo, construir un puente para llegar a ver dónde está la gente. No se pueden haber millones de situaciones que pueden suceder con hechos catastróficos. Entonces, también hay que pensar qué va a pasar en esos casos. O sea, en esos casos vamos a tener tiempos mínimos, porque si tenemos tiempos mínimos, obviamente puede generar que el Estado llegue a destiempo a solucionar temas de los pueblos indígenas, en este caso. Puede ser con otras cosas en el resto de la sociedad, pero estoy hablando en este caso de los pueblos indígenas. Entonces, creo que es importante también tener presente que hay ciertos casos catastróficos, terremotos, maremotos, no sé, inundaciones, una serie de cosas que hay que ver qué pasa en esos casos, porque ahí corre quizás alguna excepción especial a la regla y hay que ver que sea bien justificado, pero que obviamente hay que pensarlo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Matías. Iván, tiene la palabra. Bueno, yo quería agregar, Iván Chauquelafs Express, quería agregar algo señalado a lo ya dicho por Rodrigo del Ministerio de Energía. Efectivamente, el artículo al que se hace referencia de la Ley de Procedimiento Administrativo es el artículo 27, me voy a permitir leerlo. Dice, salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final. Ya, esa es la regla general. Evidentemente, lo que nosotros colocamos o proponemos colocar en el reglamento es que en caso de ser necesario, de acuerdo a la finalidad que establece el propio convenio 169, este plazo pueda exceder esos 6 meses. ¿Ya? Y bueno, y la duda y la garantía que ustedes querían que quedara plasmado en este reglamento era que nosotros no estableciéramos etapas demasiado cortas y que de esa forma se vulneren los derechos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, la mejor prueba de que esto sí puede hacerse y es este propio procedimiento. Este procedimiento se originó en el año 2011. Es decir, llevamos casi un poco más de 2 años en este proceso. Y el Estado, en vista de que ha sido necesario extender el plazo de este proceso, o sea, ha pasado, ha casi cuadriplicado el plazo máximo que establece la ley de procedimiento. O sea, se puede hacer cuando es razonable, cuando hay acuerdo, mutuo acuerdo, etcétera. ¿Ya? Para yo quería hacer ese punto, ¿ya? Para que no parezca que se quiere restringir y el procedimiento de consulta y que el gobierno quiere que sea lo más rápido posible y que los plazos van a ser fatales. Esa no es la idea. La idea es básicamente cumplir con principios establecidos previamente en la legislación. Muy bien, gracias, Iván. El Marcial tiene la palabra. Gracias. Yo creo que el tema de los plazos, tanto máximos como mínimos, es posible llegar a un acuerdo. Al final no debiera afectarnos tanto, porque al final se salvaguarda con una frase que puede decir que todos los plazos pueden ser modificables de común acuerdo. El convenio, de hecho, si nosotros lo leemos en su plenitud, plantea reiteradas veces que el gobierno en conjunto con los pueblos indígenas deberá tomar medidas, o sea, siempre está el conjunto, o sea, el convenio de alguna manera se obliga, también incita al diálogo permanente, por lo tanto el tema del acuerdo debe ser como lo central también del reglamento. Ahora, la preocupación nuestra es con respecto a la mirada que tienen ustedes con respecto única y exclusivamente al Estado. Si bien es cierto son representantes del Estado, yo me atrevo a decir que debieran también leer un poco el documento que sacó Naciones Unidas con respecto al cumplimiento de los objetivos del milenio. Ahí claramente se establece que existe una enorme brecha entre lo que significan los pueblos indígenas y su acceso tanto a la información como a otros beneficios o al ejercicio de derechos en Chile. Y cuando hablamos de plazos mínimos es precisamente porque estamos en una tremenda desventaja con respecto al funcionamiento del Estado. O sea, no pueden comparar, o sea, no existe un indicador que pueda comparar la situación de los pueblos indígenas en Chile con respecto a lo que el Estado ha instalado desde que es República de Chile. Entonces, cuando nosotros planteamos plazos mínimos, es porque también tenemos que tomar la precaución de que la consulta efectivamente se cumpla en sus principios como información previa, ¿no es cierto?, donde exista efectivamente un conocimiento de causa, porque lo contrario, la consulta pierde su sentido. O sea, estamos hablando nuevamente en el tema de blanco y negro, y en condiciones ideales, como se han planteado, yo creo que a lo mejor hasta los plazos están de más, pero no existen condiciones ideales, y eso el Estado tiene que asumirlo. Por eso existe el Convenio 169, por eso existe la Declaración de Naciones Unidas también sobre los derechos de los pueblos indígenas, para de alguna manera equilibrar el tema del derecho, el tema de la justicia también en relación a nuestros pueblos. Entonces, bajo esa lógica, es obvio que el Estado tiene una mirada. El señor ahí planteaba de que existe una ley sobre el procedimiento, pero no nos olvidemos que el convenio también es una ley, pues. O sea, por lo tanto, en estricto rigor también el convenio debe ser capaz de modificar leyes que menoscaban nuestros derechos y tiene que adecuarse. O sea, en ese sentido, yo creo que bien vale la pena instalar esa mirada. O sea, el convenio no llega solamente para satisfacer la demanda de los pueblos indígenas, sino que llega porque la comunidad internacional reconoce que hay una tremenda brecha y porque aquí hay que equilibrar algunas cosas. Reconoce además que se debe, desde el Estado, hacer todos los esfuerzos para garantizar el goce de nuestros derechos. Y no se va a garantizar el goce si el Estado sigue actuando tal como ha actuado hasta el momento. Ya, por lo tanto, a mí también me gustaría que en ese sentido recurriéramos a lo que en su momento planteó un señor representante del Ministerio de Justicia cuando planteaba de que aquí el tema hay que tratarlo como si fuera de artesanía. O sea, esto no es una mirada tan... no es una mirada igual a otras leyes. Aquí hay pueblos indígenas, ¿no es cierto?, que tienen que tener un carácter distinto, y yo creo que para no entorpecer la discusión, yo creo que el tema de los plazos se resuelve rápido, pero lo que no se resuelve rápido es la mirada con que todavía se sigue actuando. Nosotros tenemos una mirada al convenio y esa mirada nosotros la exigimos. El convenio obliga al Estado.